Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 30 de marzo de 2023 y esto es La Contracrónica. El Congreso de Perú decidirá este jueves si da curso a la moción de censura, es decir, de vacancia, la llaman por allá, contra Dina Boluarte, presidenta de la República desde el pasado mes de diciembre. La moción viene desde la izquierda, concretamente de los partidos Cambio Democrático, Perú Democrático y Perú Libre. La formación esta, Perú Libre, por la que Boluarte se presentó a las elecciones presidenciales de hace 2 años. Su antiguo partido y sus aliados no le perdonan que traicionase a Pedro Castillo tras el autogolpe que dio ordenando disolver la Cámara para poder gobernar por decreto. En aquel momento los partidarios del expresidente se echaron a la calle provocando graves disturbios que se extendieron durante varias semanas por todo el país. Mes y medio más tarde, los opositores decidieron pasar a la acción parlamentaria, anunciando un proceso de vacancia que es el que tendrá que resolverse esta misma semana. Sus adversarios y antiguos amigos acusan a Boluarte de ser responsable de las víctimas mortales, muchísimas, un total de 48, que se produjeron durante la ola de protestas que siguió a la detención y encarcelamiento de Castillo. Aparte de eso, le exigen que renuncie al cargo, ya que ella no fue elegida como presidenta en las últimas elecciones, sino Pedro Castillo. Le acusan de querer atornillarse al cargo y de hacer un uso desproporcionado de las Fuerzas Armadas y de la policía para callar a la disidencia. Para que la moción prospere es necesario que 52 diputados, es decir, un 40% de la Cámara, voten a favor de ella. En ese caso, la presidenta quedaría destituida y el presidente del Congreso le sucedería en el cargo. Pero todo indica que los opositores no contarán con esa ventaja. Por ahora tienen asegurado solo 35 votos, muy lejos de lo que necesitan para culminar con éxito la operación. La fragmentación en el Congreso peruano juega en su contra. Hay 12 partidos representados a los que hay que sumar otros 11 congresistas independientes. Como vemos, un puzzle muy difícil de ajustar para casi cualquier cosa. En Perú conseguir una mayoría es poco menos que misión imposible las más de las veces. El mayor grupo parlamentario del país es Fuerza Popular, que es el partido de Keiko Fujimori, seguido de Perú Libre, que solo cuenta con 15 escaños. De ahí hacia abajo los partidos solo reúnen un puñado de votos y un puñado de escaños. Los partidos de la derecha se opondrán a la destitución de Boluarte y también algunos de la izquierda. La derecha se ha constituido, de hecho, en el principal sostén parlamentario de la presidenta, que nunca se hubiese imaginado que terminaría dependiendo de los que ella consideraba sus enemigos hasta hace no tanto tiempo. Pero la política peruana es tan caótica, tan voluble, que cualquier cosa es posible. La popularidad de Boluarte está de todos modos por los suelos desde que juró el cargo. Dependiendo de la región del país que miremos, entre el 76% y el 90% de los peruanos rechazan su gestión. Algo parecido le sucede al Congreso. El 90% de los ciudadanos desaprueban a sus representantes y 8 de cada 10 quieren un adelanto electoral cuanto antes, algo a lo que se niegan los diputados hasta como pronto abril de 2024, es decir, dentro de un año. La olla del descontento, como podemos comprobar, parece estar de nuevo a punto de reventar en Perú. Boluarte, entre tanto, tratará de aguantar todo lo que pueda. Es mucho lo que tiene que ocultar y prácticamente ningún apoyo que no sea meramente circunstancial. Cuando Dina Boluarte prestó juramento de presidenta, de forma un tanto imprevista e intempestiva, el 7 de diciembre de 2022, se valoró mucho el hecho de que fuera la primera mujer presidenta del Perú en los 200 años de historia que tiene aquella república. Se valoró más en el extranjero, todo hay que decirlo, que en el propio Perú, pero recordad los titulares, por lo menos en España casi todos iban por ahí. Lo mismo sucedió en otros países hispanos, también en los Estados Unidos y en otros lugares de Europa. En Perú no estaban para esos pequeños detalles, el país se encontraba en aquel momento, estamos hablando de del 7-8 de diciembre, estaban muy conmocionado todo Perú por los hechos de aquel mismo día. La prensa era una auténtica locura y nadie sabía muy bien qué era lo que estaba pasando. El presidente acababa de ser detenido cuando corría a refugiarse a la embajada de México y claro, en aquel momento podía pasar cualquier cosa, incluyendo, por supuesto, un pronunciamiento militar.
Pero vamos, no hubo pronunciamiento militar ni nada parecido. Las Fuerzas Armadas peruanas fueron respetuosas con la Constitución, que establece que si el presidente es destituido, el cargo pasa automáticamente al vicepresidente, en este caso la vicepresidenta Dina Boluarte. La investidura de Boluarte tuvo lugar pocas horas después, apenas no esperaron mucho porque no podía haber un vacío de poder, de pocas horas después de un hecho insólito, al menos insólito para el resto del mundo. En Perú realmente en la política peruana no hay nada insólito. Todo lo que pueda suceder en un sistema político de alguna manera u otra o ha pasado o pasa o pasará en el Perú dentro de poco tiempo. Bien, el hecho insólito al que me refiero es que su predecesor, es decir, Pedro Castillo, había comparecido por televisión, un tanto compungido y lacónico, todo hay que decirlo, anunciando que disolvería de ahí en adelante el Congreso y pasaría a gobernar por decreto. Eso, según explicó, le permitiría acometer una serie de reformas que había prometido, que había intentado poner en marcha, pero que el Congreso se lo había estado impidiendo. Esto era algo que se sabía desde el momento mismo de las elecciones del año 2021 en Perú, que la presidencia la había conseguido Pedro Castillo, la había conseguido por poco, todo hay que decirlo, fueron unas elecciones muy disputadas. Pedro Castillo le sacó poco más de un punto pues tengo aquí los datos de lo que fue el balotaje, es decir, la segunda vuelta, que fue en junio de 2021. Pedro Castillo obtuvo el 50,1% de los votos y su contrincante, que era Keiko Fujimori, el 49,8,87 exactamente. Así que se había encontrado con la presidencia un candidato que hasta meses antes era completamente desconocido, no ya fuera de Perú, por supuesto, también para muchos peruanos, se encontró de pronto con la presidencia, pero con la Cámara, es decir, con el Congreso. La República de Perú es una república unicameral, no tiene Senado, lo tuvo en el pasado, pero se lo quitaron, así que iba a tener muy complicado eso de poder gobernar. No porque tuviese minoría en el Congreso, pero fuese, digamos, una mayoría minoritaria. No, es que su partido ni siquiera era el más votado en las legislativas. Tenía muy pocos escaños, no es que tampoco el primer partido, el de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, tuviese muchos más, pero bueno, que había quedado como estaba. El Congreso de Perú, muy fragmentado, muchísimos partidos con nombres muy extraños, algunos de reciente creación, en fin, la locura peruana que por la contracrónica ha pasado pues desde el año 2016, y digo bien desde 2016 porque fue aquel año el momento en el que políticamente al menos el país empezó a volverse loco. Si miramos en 2016, ese año empezó siendo presidente Ollanta Humala hasta el mes de julio de aquel año, le sucedió Pedro Pablo Kuczynski y desde entonces Perú ha tenido nada más y nada menos que 6 presidentes: Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y ahora Dina Boluarte. Bueno, tuvo también mejor dicho, Mercedes Araoz, que fue una cosa interina, muy poco tiempo, no sé si fueron un par de días entre septiembre y octubre del año 2019. Así que si sumamos a Mercedes Araoz, pues nos encontramos con 7 presidentes en aproximadamente muy poquitos años, desde que llegó Pedro Pablo Kuczynski, que salió el 23 de marzo, justo se acaba de celebrar el 5º aniversario de la salida de Kuczynski del poder, pues es que han pasado desde marzo de 2018, caray, es que son muchísimos, son 7 con esta mujer. Vamos, que la cosa estaba ya enloquecida y que lo de Castillo vino a ponerle la guinda final, o quizá no, o quizá simplemente era un piso más en la tarta que los peruanos o los políticos peruanos siguen construyendo con gran denuedo. Bien, la cuestión es que se presentó con estas, que iba a disolver la Cámara, y eso era ilegal, evidentemente, de modo que fue arrestado y llevado a prisión. Algo se debió barruntar Castillo de que le iban a arrestar, porque trató en vano de huir y ponerse bajo la protección de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, como había hecho el boliviano Evo Morales, pues un poco antes, un par de años antes, en el año 2019. Evo Morales, de hecho, se pasó un año o algo así, exiliado en México hasta que pudo volver a su país. Que Boluarte fuese mujer era algo percibido por los peruanos como intrascendente, una cuestión sin relevancia, ¿no? Pero el hecho de que fuese abogada fue algo mejor recibido. Su antecesor en el cargo, maestro de escuela de profesión, se hizo célebre por su falta de formación y por su proverbial
total incultura. El hombre apenas sabía hablar con propiedad, algo con lo que los peruanos bromeaban y al tiempo se dolían, porque el presidente no paraba de hacer el ridículo siempre que tenía ocasión, y tenía ocasión bastante a menudo, y si no la tenía, trataba de buscársela. Castillo se presentó a las elecciones, sabiendo los peruanos lo que eran, pero a pesar de todo, muchos de ellos, no una cantidad exagerada, todo hay que decirlo, ganó las elecciones, ya digo, por la mínima, y en la primera de las vueltas había quedado con unos resultados francamente mejorables, pero con la fragmentación que había, pues bueno, eso le convirtió, esas carambolas le terminaron convirtiendo en presidente. Bien, en este caso pensaron que Boluarte pues iba a ser, no sé si más lista, pero sí al menos algo más preparada. Pero en algo sí se parecían Boluarte y Castillo, ambos eran nuevos en política, algo que en Perú tiene buena prensa, habida cuenta de la mala prensa que tienen los políticos. Castillo se presentó a las elecciones por primera vez en 2021, antes no lo había hecho, antes de eso no había ocupado ningún cargo electo de relevancia. No es que hubiese sido alcalde o diputado, nada. Boluarte, por su parte, había intentado en 2018 hacerse con la alcaldía de un distrito de Lima, el distrito de Surquillo. Luego, en el año 2020, se presentó como candidata a las legislativas extraordinarias que se celebraron aquel año. Lo hizo por Perú Libre y en ambas ocasiones se quedó fuera. Vamos, que la suerte no le acompañó. Un año más tarde, Castillo la escogió como acompañante para las presidenciales. Era su compañera de fórmula. Sus partidarios veían en el binomio Castillo-Boluarte el reflejo de que la política peruana se estaba renovando con gente venida de la sociedad civil y sin vínculos con la aborrecida clase política limeña. Boluarte, como el propio Castillo, no es de Lima, no es originaria de Lima. Proviene de una pequeña ciudad andina del departamento de Apurímac llamada Chalhuanca. Fue a la universidad desde una familia, según parece, de extracción humilde, pero consiguió ir a la universidad a estudiar Derecho y allí, tras licenciarse, se puso a trabajar en el registro civil como funcionaria, que es de donde salió de ese registro para presentarse a las elecciones de 2021. De este modo, se vio convertida de la noche a la mañana, pasó de ser una gris funcionaria del registro civil a vicepresidenta de la República. Año y medio más tarde, y gracias a una nueva carambola, ascendió a la presidencia. Vamos, que si a los peruanos les cuentan en el año, no me estoy yendo tan lejos, año 2020, el año de la pandemia, que iban a tener como presidenta a Dina Boluarte, pues enarcarían las cejas, porque seguramente la mayor parte de ellos no sabían ni de quién se trataba. Bien, pues desde que llegó a la presidencia han pasado ya casi 4 meses. El próximo 7 de abril se cumplirán los 4 meses, y las cosas a Boluarte, la verdad es que no le van bien. Nada más llegar, se desató en Perú una ola de protestas, supongo que la seguiríais antes de Navidad, a lo largo del mes de diciembre, unas protestas que no tardaron en devenir violentas. Boluarte no se arredró. Ella y su primer ministro, el que puso ahí como primer ministro, Alberto Tarola, declararon el estado de emergencia y sacaron a la policía y al ejército a la calle. Sofocar todos estos motines que se fueron declarando por todo el país fue algo complicado y la policía se tuvo que emplear a fondo. Y como resultado, pues bueno, hubo cientos de heridos y casi 50 muertos. 48 se han contabilizado hasta el momento presente. Pues bien, son estas 48 víctimas mortales, las que la oposición ahora mismo está echando en cara a Boluarte. Le han dicho que tiene las manos manchadas de sangre. Unos murieron en refriegas con la policía cuando se manifestaban violentamente y hubo algunos choques muy violentos. Ahí están las imágenes grabadas y además se difundieron por redes sociales. Otros, mientras se manifestaban pacíficamente, hay incluso algunos que fueron asesinados y eran solo espectadores. Hubo un caso que se duelen mucho en Perú, de un médico que fue a asistir a uno que había caído, manifestante, y el médico también murió, ¿no? Murió gente víctima de los cortes de carreteras que hicieron los huelguistas. Eso, claro, los cortes de carreteras impidieron que llegase atención médica de urgencia. Un oficial de policía también fue asesinado tras un choque con los manifestantes. Vamos, que el mes de diciembre fue un mes de diciembre negro en Perú y se lo están echando en cara ahora a la presidenta. Nada de todo esto que os acabo de contar y que sucedió en las semanas siguientes a su toma de posesión se esperaba Dina Boluarte el 7 de diciembre.
cuando arrancó su presidencia con buenos augurios y felicitaciones por parte de líderes extranjeros. Esperaban que con ella ya la cosa se tranquilizase, ¿no? En su discurso inaugural se distanció, más de manera muy visible, de Pedro Castillo, condenando su intento de golpe de Estado. A diferencia de otros miembros del partido de Castillo, Boluarte se había mantenido hasta ese momento alejada de los escándalos de corrupción y había conseguido ponerse de perfil ante todas las polémicas que sacudieron el año y medio de Castillo en el poder, que fueron muchísimas. En parte eso se debió a que no pertenecía al núcleo duro del poder castillista. Esa es la verdad. Nunca lo fue, a pesar de que iba como vicepresidenta, estaba allí, pero sin estar allí del todo. El presidente, poco después de tomar posesión del cargo, en julio de 2021, la nombró ministra, le dio un ministerio, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que era una cartera menor, a la que renunció, por cierto, en noviembre del año pasado, cuando ya Castillo se encontraba inmerso en su enésima crisis política. Eso evidentemente fue una bendición para ella, porque le puso a salvo de todo lo que estaba por venir. Una vez en la presidencia, hubo de resolver el problema, un problema acuciante de orden público, que había ocasionado la detención y el encarcelamiento de su predecesor. Pero tenía un problema mayor de orden político. El de orden público fue muy grave durante unas semanas, pero el problema de orden político estaba ahí y no ha hecho más que empeorar. Dina Boluarte no solo había sido la vicepresidenta de Castillo, había pertenecido también al mismo partido, es decir, que pertenecía, aunque no estaba en el núcleo duro del poder castillista, sí pertenecía a ese entorno. El partido Perú Libre fue el partido con el que ella se presentó, tanto a las elecciones extraordinarias de 2020 como posteriormente a la vicepresidencia. Ese partido, y el Perú Libre quiero decir, más todos sus aliados parlamentarios, le retiraron inmediatamente el apoyo. Todo lo que tenía, desde todo su capital político, lo gastó, lo fulminó en esa decisión de aceptar la presidencia y de condenar y de distanciarse de Castillo. Las relaciones con sus antiguos conmilitones ya eran malas antes del golpe. A partir de ese momento ya se tornaron pues como están hoy en día, ¿no? Se tornaron insoportables. Sin el apoyo de la izquierda, solo le quedaban los partidos de derecha para seguir en el cargo y gobernar más o menos tranquila. Y evitar, sobre todo, que es lo que más preocupa a cualquier presidente de Perú, porque es que es muy fácil sacar a un presidente de Perú del cargo, evitar un proceso de vacancia, que supondría su destitución inmediata. Para Fuerza Popular, que es el partido de Keiko Fujimori, ese era el mejor regalo que podían hacerles. Tener un presidente débil y desprovisto por completo de apoyos, al que podían ir dando instrucciones a cambio de salvarle de la quema. Esto lo leyeron desde el primer momento, desde el 7 de diciembre. Sabían exactamente que les venían buenos tiempos. Bueno, esa es la razón por la que la derecha peruana está por ahora tan contenta con Boluarte. En estos meses solo han necesitado presionar un poco para poner a la presidencia al servicio de sus intereses y de su programa político. Algo que, por supuesto, Boluarte se ha venido sin rechistar. La izquierda peruana, de cualquier manera, y esto es importante remarcarlo, no es como la europea, como la argentina, como la chilena o como la estadounidense. No es una izquierda entregada a los postulados posmodernos, a lo que comúnmente se conoce como pensamiento woke. De ahí que cuando Castillo llegó al poder se hablase en broma de que lo suyo no era realmente izquierda, sino lo empezaron a llamar machismo-leninismo, decían, porque que tenía unas declaraciones que eran incompatibles con lo que los líderes izquierdistas de lugares como España, como Chile, como Perú, como Estados Unidos, pues no se podía identificar con ello. Bien, nada de eso ha cambiado, por supuesto, con Boluarte. Es una presidenta que en aspectos morales en Europa sería considerada como conservadora, vamos, de principio a fin, o en algunos casos muy conservadora. Cosas que en España o en Argentina se dan por hechas, como, qué sé yo, el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo, en Perú es implanteable, o por lo menos implanteable por una mayoría. En Europa, eso sí, se pensó que como era mujer, daría vía libre a la agenda feminista, solo por el mero hecho de ser mujer. Pero claro, no ha sido así. Boluarte nunca se ha identificado con el movimiento feminista y solo había que bajar un poquito sobre su biografía, por lo menos como el movimiento feminista tal y como se entiende actualmente en Europa y en Estados Unidos. Ella
pues asume que ha llegado lejos, ha llegado a la presidencia del país, que más lejos en política no se puede llevar en Perú, y lo ha hecho por sus propios méritos y sin ayuda de nadie, con mucho trabajo y todo hay que decirlo también con algo de suerte. Ya he comentado las 2 carambolas que tuvo, ¿no? Bueno, entiende que ha trabajado incluso más duro de lo que tendría que haberlo hecho un hombre para llegar al mismo sitio, pero no está a favor de aplicar cuotas de género ni nada similar. Al llegar al poder, lo que sí hizo Boluarte fue tratar de compensar los excesos de todo tipo de los gabinetes de Castillo, que habían sido muy movidos por lo demás. También los relativos a ciertos nombramientos de algunos ministros, que se hicieron famosos por sus declaraciones misóginas e incluso en algún caso hasta por violencia de género. El gobierno de Castillo fue uno de los más masculinizados de la historia reciente de Perú. Bueno, si echamos un vistazo a los gobiernos peruanos de antes de Castillo hasta 2021, vemos que el país el gobierno se había llenado de altos cargos femeninos. Hasta ese momento, con la excepción de la presidencia, bueno, y tendríamos el caso de Arauz como aunque fue solo presidente un par de días, pero bueno, quitando la presidencia, todos los principales cargos públicos habían sido ocupados por mujeres. En Perú, todos, desde la presidencia del Consejo de Ministros, que es como llaman allá al primer ministro, hasta el Ministerio de Defensa, pasando por el de Exteriores, la presidencia del Congreso, la del Poder Judicial o la del Tribunal Constitucional. Todos en algún momento de los últimos años han sido ocupados por una mujer. Castillo en ese aspecto, y aquí se insistía mucho, por lo menos en España, que era un paso atrás clarísimo. Algunos que sí seguían más de cerca la actualidad peruana lo vieron rápido. En España, por ejemplo, se recibió con mucha alegría por parte de diputados de Podemos y luego poco a poco fueron recogiendo cable porque vieron que esa izquierda peruana no es la izquierda, al menos en el tema del género, todo lo relativo a estas cuestiones no es lo mismo que la izquierda española. Pero vamos, con Boluarte la cosa no va a cambiar tampoco en ese aspecto, por mucho que ella no deje de ser una presidenta que la eligieron por las listas de Perú Libre, las listas, como candidata de Perú Libre. El tema que ha hecho y lo que ella más no ha estado nada mal es poner un poco más de orden y devolver la cierta normalidad en este aspecto al Perú. Ella sabe que su poder es muy coyuntural y que pende de un hilo. En principio, el mandato querido de Castillo dura hasta 2026, pero la presión que padece es enorme, por lo que es poco probable que termine felizmente su presidencia, es decir, que llegue hasta 2026. Igual me equivoco, no lo sé, pero nada invita a pensar que vaya a ser así. Carece de una base de poder propia, sus apoyos son prestados y tiene a buena parte de la izquierda local en contra. Le exigen que convoque una asamblea constituyente evidentemente, para redactar una nueva constitución. Pero bien mirado, una nueva constitución no resolvería nada per se, ya que el problema no es tanto la constitución, que la constitución peruana es perfectamente válida, es tan buena o es tan mala como cualquier otra, como la fragmentación política. Eso no lo solucionaría una constitución. Todo lo más que cabría esperar sería una asamblea constituyente convertida en un circo, como la Convención Constitucional chilena. Luego, en lo personal, y este tema también es importante, en el momento en el que pierda su inmunidad presidencial, se enfrenta a que la acosan a demandas, a causa de la represión de las manifestaciones del pasado mes de diciembre que os contaba antes. La papeleta que tiene por delante es muy complicada, esa es la verdad. Políticamente vivirá mientras se lo consienta la antigua oposición y no le demos muchas más vueltas. En el momento en que les deje de interesar, prescindirán de ella. Tampoco tiene el afecto de los peruanos. Como os contaba al principio, las encuestas o los sondeos de popularidad no le son muy propicios. A Castillo le salió a defender a la calle su gente. Nada de eso sucederá con Boluarte. Su popularidad está por los suelos. De promedio, un 80% de los peruanos la rechazan como presidenta. Creen que es una oportunista sin escrúpulos, a quien solo le interesa estar en el poder a cualquier precio. Parece, por lo tanto, inevitable que arrostre un destino similar al de Castillo. Lo que no sabemos aún es cuándo y cómo caerá.
No tenemos ni idea, porque no somos adivinos ninguno, pero todos dan por hecho que sucederá en algún momento del año próximo. Como es natural, tratándose de Perú, pues carece por completo de recambio, así que no sería de extrañar que el país entre en un nuevo ciclo de inestabilidad política y vaya de nuevo a elecciones, como sucedió, unas elecciones anticipadas, por supuesto, como sucedió en el año 2020. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Antonio, que es de México y que nos habla de los seguidores de Donald Trump. Acabo de escuchar el programa sobre los líos legales de Trump y pues magnífico como siempre todo lo que haces. Nada más en esta ocasión parece que tus fobias personales sí se impusieron sobre tu análisis, tu capacidad de análisis sobre la ecuanimidad que casi siempre demuestras. Y digo lo anterior porque cuando hablas de los seguidores de Trump, los pintas o insinúas, o casi ni insinúas, casi por poco falta para que lo digas con todas sus letras, de que son unos salvajes que en sus manifestaciones públicas causan destrozos, y no es así. Tú puedes ver las manifestaciones, incluso el terrible, espantoso, pavoroso, horroroso, a decir de los haters de Trump, 6 de enero, cuando se tomó el Capitolio, no hubo destrozos. Ya de la, al menos, negligencia de las autoridades y de los responsables de custodiar el Capitolio, ya ni hablamos, pero bueno, siendo ese evento el más terrible, el más desastroso, y pues no se aprecia, al menos hasta los videos de los que yo he visto en internet, no he visto vidrios rotos, ni quemas, ni nada. Y pues no se te olvide, no olvides, o quizá pasaste por alto, o no venía al caso, no sé cuando lo elaboras tu programa, que los que sí que sí causan verdaderos destrozos, incendios, que incluso han costado la vida a varias personas, son los que apoyan a Biden y al Partido Demócrata, el Antifa y los BLM. Ellos sí, las fuerzas vivas, las fuerzas más radicales pues sí, los más radicales del Partido Demócrata, ellos sí son todo lo que tú insinuaste que son los partidarios de Trump. No sé si tuvieras algún evento o algún video o algo en donde los partidarios de Trump hacen algo, al menos cercano a lo que hacen los partidarios de Biden y de los demócratas, pues sí, yo sí te agradecería que lo compartas, porque yo no he visto ninguno. Yo no he visto ningún video en donde los partidarios de Trump quemen negocios, saquen negocios, incendien vehículos, golpeen personas como hacen los Antifa y Black Lives Matter. Ellos sí, los partidarios de Biden, los que le dieron el triunfo a Biden, sí son gente radical, gente violenta, que que quitado la vida a varias personas. Hasta donde yo sé, la gente que apoya a los más radicales simpatizantes de Trump no han matado a algún simpatizante demócrata. Y pues no, ahí estoy seguro que a un par de clics en tu computadora puedes encontrar que los simpatizantes de Biden y el Partido Demócrata sí han matado simpatizantes de Trump. Entonces, si estoy equivocado, pues por favor sí te voy a agradecer mucho que me lo hagas ver. Y si no estoy equivocado, pues no sé, a lo mejor convendría que reflexionaras o que sí, o, o que, pues, como acostumbras a hacer, que demostraras que los partidarios de Trump son violentos, causan destrozos y hacen todas esas cosas horribles que al menos insinuaste en este programa. Te agradezco la atención y sobre todo te agradezco por tu programa. Muchísimas gracias.
Bueno, Antonio, antes de nada, yo no tengo fobia personal hacia Donald Trump ni hacia sus seguidores. Para que yo tenga fobia a algo, ese algo me tiene que afectar personalmente, cosa que no sucede con Donald Trump ni con ninguno de sus partidarios. Tampoco me afecta demasiado lo que sucede en Estados Unidos. Yo vivo en España, en Madrid concretamente, que está a 6.000 kilómetros de Washington y a 9.000 kilómetros de Los Ángeles. En línea recta, quiero decir. Donald Trump y sus seguidores me dan igual, a efectos personales. Idem con Joe Biden. Yo esto lo miro desde la distancia y trato de entenderlo. De cualquier modo, dejé claro ayer que no todos los seguidores de Trump son los MAGA, es decir, los partidarios acérrimos. Se trata de un porcentaje indeterminado de fans incondicionales de Trump que suelen ir equipados con gorras de color rojo con la leyenda esta de Make America Great Again, profusión de banderas estadounidenses y lemas de apoyo al candidato. Dentro de ese colectivo, que es muy grande, a la luz de cómo se llenan los mítines de Trump, hay una serie de grupos más pequeños que están especializados en la agitación por las redes y en la calle, si es preciso. Esos seguidores son temibles para la policía en tanto que ocuparon el Capitolio hace 2 años y pico, algo que nunca había ocurrido en 2 siglos. Y fíjate si el Mall de Washington ha visto manifestaciones de todo tipo en este tiempo, pero esta fue la única en la que los manifestantes irrumpieron violentamente en el edificio. Ojo, no me invento nada, las imágenes están ahí para quien quiera verlas. Es normal que ante una ocasión similar, como la posible detención de Trump, pues se encuentran ante algo parecido. De ahí las precauciones que tomaron en los juzgados de Nueva York. Caso distinto son los grupos estos de alborotadores de extrema izquierda estadounidense, como los que has dicho, los Antifa o los de BLM, el Black Lives Matter. Estos también son temibles para la policía, son especialmente salvajes además, pero es que para el caso que traté en el programa de ayer nada pintaban, porque dudo que vayan a manifestarse en contra del arresto de Donald Trump. En todo caso saldrían a celebrarlo. En el caso de que fuesen a detener, no lo sé, Alexandria Ocasio-Cortez, por ejemplo, pues habría que temer por ello, claro. Y yo lo diría si hiciese un programa sobre el tema, pero es que el programa de ayer no iba sobre el Partido Demócrata, sino sobre los líos judiciales que tiene Donald Trump. No vi necesidad alguna de sacar de paseo a los Antifa porque no la había, a no ser que lo que busques sea decir estos son malos pero los otros son peor. Bien, ese no es mi caso. Si trato un tema, me ciño a él. Mira, yo no hago activismo político, no me canso de decirlo, pero es que parece ser que lo voy a tener que recordar a diario. No busco hacer activismo a favor ni en contra de nadie. Me limito a analizar una noticia y cuanto más lejos me pilla la noticia, más desapasionadamente la cuento. Esa es una de las razones por las cuales trato muy poca política española en este programa, porque esa evidentemente me cae más cerca. Bien, vamos ahora con Laura, que ha visto el vídeo que hice hace un par de días sobre una iniciativa de Joan Subirats, el ministro de Universidades, para lograr la paridad universitaria, y nos comenta lo siguiente. Hola Fernando, he visto tu vídeo de paridad universitaria y lo que quería comentar es que yo veo que hay muchísimo más interés por orientar a las niñas hacia carreras técnicas que por orientar a los niños hacia carreras que tradicionalmente son más relacionadas con los cuidados, la enfermería, como tú has dicho, la puericultura. Y yo creo que al final, al hacer eso, lo que están haciendo es que están otorgando más dignidad a las carreras técnicas y científicas frente a las carreras relacionadas con los cuidados. Y yo creo que en el fondo lo que están consiguiendo es un acto más bien de machismo, porque están dando más importancia a carreras que tradicionalmente han hecho los hombres, cuando precisamente el avance de la inteligencia artificial y demás lo que nos dice es que las carreras relacionadas con los cuidados probablemente vayan a tener una importancia mayor en los próximos años. Entonces, realmente me parece un empeño absurdo y yo creo que no hay mejor acto de feminismo que simplemente que las niñas y los niños estudien lo que quieran, lo que vayan a ser felices, lo que la sociedad demande. Y me parece totalmente absurdo también el empeño que hacen de buscar referentes de mujeres en la ciencia y venga a sacar libros de colorear y venga a sacar novelas y venga a sacar cuentos para las niñas. Al final, a las niñas de 7, 8, 9 años las están bombardeando con la idea de que no lo único, pero prácticamente lo mejor es que sean científicas. Yo no estoy nada de acuerdo, creo que tienen que ser lo que quieran. Yo estudié una carrera de ciencias, yo soy ingeniera y no me hizo falta tener un montón de libros de colorear con Marie Curie y otro montón. Y los referentes al final son siempre los mismos. Entonces, nada, que estoy muy de acuerdo con lo que has dicho en el vídeo y realmente me parece un gasto de dinero absurdo.
Bueno, esto que dices lo decía yo en el vídeo, Laura, que con esta obsesión que les ha entrado con las ingenierías, lo único que demuestran es un clasismo tremendo, es que menosprecian cualquier estudio que no sea ese. Insisten a menudo en lo de la ciencia. Pero es que eso no es válido, en tanto que algunas ciencias, también lo comentaba en el vídeo, como la biología, están muy feminizadas. Pero vamos, repito lo que dije, que cada uno estudie lo que quiera en función de sus gustos y, lógicamente, de sus capacidades. En España nadie le impide estudiar esto o aquello. Todo lo más que te van a pedir es una nota mínima en el caso de que haya mucha demanda en alguna carrera concreta. Bien, seguimos con Francisco, que nos comparte una reflexión sobre la opresión de género. Hola Fernando, acabo de terminar de escuchar toda la contra sobre paridad universitaria y me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho cuando has dicho sobre todo que hombres y mujeres somos biológicamente diferentes y que nos complementamos. Está bien recordar eso, sobre todo porque hombres y mujeres nos complementamos, porque así es la mejor manera que hemos tenido de superar la adversidad en el pasado. Obviamente, por motivos evolutivos, nos hemos ido seleccionando los que hemos tenido mayor número de hijos. Hemos prosperado mejor. ¿Y cómo hemos prosperado mejor? Complementándonos entre hombres y mujeres. Hace algún tiempo le propuse a Alberto Garín que hiciera una contrahistoria en directo contigo sobre los roles de género y sobre si la mujer estaba realmente oprimida o no por el hombre. Yo sinceramente creo que esto no es así. Ya sé que a mucha gente se me lanzará al cuello por este tema, pero realmente mi visión es la siguiente. En el pasado la violencia estaba más normalizada. Sí es verdad que había hombres que les pegaban a sus parejas, de la misma forma que había mujeres que le pegaban a sus hijos más, profesores que le pegaban a sus alumnos o sargentos que le pegaban a soldados rasos. La violencia estaba más institucionalizada. Conforme nos hemos ido civilizando, esas cosas se han ido dejando atrás. También es verdad que los roles de género eran muy coercitivos en el pasado, es decir, pues los hombres, había cosas de hombres y de mujeres y algunas leyes podían apoyar ese tema. Pero en realidad la mujer no estaba oprimida en el sentido, y no me matéis, pero en el sentido de que los roles de género de mujer no estaban peor que los roles de género de hombre. Siempre pongo el ejemplo de los santos inocentes y de ver cómo diferentes clases, los hombres y las mujeres, estaban mejor o peor. Pero también nos podíamos ir a casos de reyes y reinas, Isabel la Católica, etcétera. En realidad no era una cuestión de que los hombres y las mujeres estuvieran peor o mejor, estaban de manera diferente. No olvidemos nunca que las mujeres nunca fueron obligadas a la guerra y sin embargo ya tenían capacidad de votar. Yo creo que muchos de nosotros, si nos dijeran que tenemos que ir a la guerra y nos dieran a elegir entre votar e ir a la guerra, creo que elegiríamos dejar de votar para no ir a la guerra. Bueno, en definitiva, que por favor que hagáis un programa sobre este tema. Podría ser los roles de género en la cultura judeocristiana, si lo queréis, o para que no sea tan espeso. Si realmente estaba la mujer tan oprimida. Y Alberto Garín, por Twitter al menos, dijo que podía ser interesante. Además le he escuchado hablar del Neolítico en el programa de Jano y este tipo de cosas se le pueden dar bastante bien. Muchas gracias por tu programa, Fernando, y por favor, haz ese programa, que yo creo que es de mucho interés para todo el mundo. Es un tema muy interesante este que nos traes, Francisco. Interesante y necesariamente polémico. Pero bueno, por algo eres conocido como el polemista en YouTube. A ver, lo que existía en Occidente hasta hace unas décadas era una sociedad en la que los hombres y las mujeres hacían cosas diferentes desde la infancia. Eso era transversal, ¿eh? Sucedía en todas las clases sociales. La educación se realizaba segregada por sexos y se buscaba preparar a los niños para una función en la vida adulta y a las niñas para otra. La de los niños estaba reservada a la función de proveedores. A los niños pobres se les enseñaba un oficio que solía ser el del padre. Si el padre era zapatero, pues el niño sería zapatero. Al final eso se terminó inscribiendo hasta en los apellidos. Herrero, herrero, el que era hijo de un pescador, pues iba a ser pescador y así sucesivamente. Y a los ricos se les enviaba a la universidad o se les enviaba al ejército para que les sirviesen de plataformas. Luego estaba la iglesia, que también era un trabajo en sí mismo. A los hijos de los ricos se les enviaba a la iglesia para que llegasen a obispos, mientras que a los de los pobres se les mandaba al seminario desde la
desde la Contrarreforma, desde el Concilio de Trento, para que al menos pudiesen tener un plato caliente para comer. Pero vamos, que se formaba a niños y a niñas de manera distinta. A los niños pobres pues ya sabían lo que les esperaba en la vida, hacer el oficio de sus padres, a veces cambiaban, pero desde luego en el campo, si el padre era campesino, casi con un 100% de posibilidades el hijo tendría que ser campesino. Los niños, pues a partir de ahí tenían que hacer fortuna, por modesta que esta fortuna fuese, para poder acceder al matrimonio. Por eso solía haber cierta diferencia de edad entre los cónyuges. A las niñas se las preparaba para el matrimonio desde niñas, con la intención de que encontrasen un buen partido, es decir, un hombre que pudiese mantenerlas a ellas y a la prole. A las niñas se las educaba para que en el mercado de posibles maridos que se iban a encontrar pudiesen escoger al mejor. A una niña pobre se la enseñaba a llevar la casa, a coser, a cocinar y a ser hacendosa y abnegada. A una niña rica se la enseñaba a tocar el piano, a estar siempre guapa y a mostrar formas dulces. Toda la legislación, tanto la de origen divino como la de origen humano, iba dirigida a mantener eso. El divorcio no estaba permitido, si te casabas era para siempre, y los hijos ilegítimos carecían por completo de derechos, y desde luego de derechos de herencia. Esto no se hacía para proteger al hombre, sino a la mujer y a sus hijos, ya que el marido no podía, pues llegada a la mediana edad, emprender una nueva vida con otra más joven, porque la ley se lo impedía. En la vida de pareja, tanto en las parejas ricas como en las pobres, las obligaciones de ambos sexos estaban repartidas y asignadas casi desde el nacimiento. Una de las obligaciones que tenían los hombres era ir a la guerra, si les reclamaban. Hoy esto nos puede parecer algo anormal, como ir a la guerra, como si se fuese todos los días, ¿no? Se iba, no todos los días, pero todas las generaciones se encontraban con alguna guerra. De hecho, todas las generaciones de españoles, hasta la nacida en los años 30 del siglo pasado, tuvieron que ir a la guerra. Todas sin excepción, porque por una cosa o la otra, la guerra era continua. Esa era la sociedad. Era la sociedad hasta tiempos de nuestros bisabuelos. Podemos decir que hombres y mujeres se complementaban o que se oprimían mutuamente. Bien, todo eso saltó por los aires en el siglo XX, cuando las mujeres empezaron a incorporarse, primero de forma puntual durante las 2 guerras mundiales y luego ya de forma definitiva al mercado laboral. Las mujeres empezaron a exigir con razón derechos que solo habían tenido los hombres hasta ese momento, como por ejemplo el derecho al voto o a participar en la vida pública. 100 años después de que ese proceso diese comienzo, que fue hace aproximadamente unos 100 años, pues nos encontramos con una sociedad muy diferente. A mi bisabuelo seguramente le sorprendería descubrir que me basto y me sobro para hacer todo en casa y que no necesito una mujer para que limpie, haga la colada o cocine, labores que antes se consideraban propias de mujeres y que si las hacía un hombre era poco menos que vergonzante. A mi bisabuela pues le sorprendería ver cómo las mujeres de nuestro tiempo, que sus bisnietas son dueñas de su propio dinero, trabajan fuera de casa y no tienen que depender de un hombre para sobrevivir. En eso los dos sexos se han igualado, pero seguimos complementándonos para infinidad de pequeñas cosas cotidianas y luego para una muy grande y fundamental, que es traer la siguiente generación al mundo. Bien, seguimos con Israel, que tiene un mensajito para Isabel Díaz Ayuso. Y me gustaría hacer un comentario en torno a la figura de la señora Ayuso, que en mi humilde opinión creo que está dando síntomas de padecer la borrachera de la victoria. Que recordemos es este fenómeno que se ha dado mucho en la historia, conforme un líder que va cosechando victoria tras victoria llega a convencerse de que haga lo que haga, pues le va a salir bien y que va a volver a ganar. La señora Ayuso tuvo su momento álgido durante la pandemia, al discutir algunas de las medidas más delirantes del gobierno Sánchez, lo que le permitió cosechar una importante victoria electoral en las elecciones de mayo de hace un par de años. Lo que pasa es que esas elecciones no le permitieron la mayoría absoluta y tuvo que gobernar, la investidura y después gobernar con el apoyo de Vox, que evidentemente pactó con Ayuso pues una serie de medidas que se iban a ir implementando en estos 2 años de legislatura. Otro de los éxitos que parece tener Ayuso es el tema de la fiscalidad en la Comunidad de Madrid. Es decir, si vamos a este baremo de cuándo deja de pagar impuestos un ciudadano en España, pues ahora creo que está ya entrado en julio, pues es cierto que a lo mejor te ahorras una semana de impuestos en la Comunidad de Madrid, pero que tampoco es que estés dejando de pagar impuestos ya en el mes de abril, precisamente. Uno de los temas de fricción con Vox ha sido el tema de la ley trans de 2016, que se aprobó de forma un poquito rocambolesca entre la izquierda y Ciudadanos. Yo no recuerdo si el Partido Popular se opuso o se abstuvo,
Pero el caso es que, bueno, es un caballo de batalla, ya digo, de Vox, la derogación. Ayuso se ha negado, ha acuñado una frase que yo creo que la va a perseguir, que es aquello de no cambiarle derechos por presupuestos. Pero claro, Ayuso no es tonta y le ve las orejitas al lobo. Ha tenido conocimiento de que un gamberro que se ha presentado a unas oposiciones a policía local en un pueblo de Madrid, pues se ha acogido a la ley trans de 2016 para hacer ahí una serie de trucos de magia en las oposiciones. Ahora alega que es que Vox ha presentado un papel tarde y que, bueno, que ahora que no le queda otro remedio que esperar a la siguiente legislatura para poder derogar la dichosa ley. Pues tiene un tufillo de burla bastante importante. Otro tema es la exigencia de Vox también de reducir el gasto de la Comunidad de Madrid y en particular el gasto en chiringuitos y en sindicatos, algo que se ha hecho en la Comunidad de Castilla y León y al parecer el mundo ha seguido girando sin mayores sobresaltos. Y ahora hay otro punto de fricción que es un plan de la Comunidad de Madrid para atraer inversión extranjera. Lo que pasa es que es un plan que la propia Comunidad de Madrid, en sus ejemplos y sus números, habla sobre todo de traer la inversión más fácil de captar, que es la inversión en el mercado inmobiliario, a través de ventajas fiscales para inversores extranjeros. Lo cual no tiene demasiado sentido porque, el problema de la vivienda en la Comunidad de Madrid no es un problema de demanda, que está más que cubierta, es un problema de oferta, de tener suficientes viviendas para atender a la demanda. Entonces, traer capital de fuera, que está fenomenal, pero hay otra forma también de equilibrar la balanza de pagos, que es reducir la deuda y reducir el gasto y reducir los intereses que los españoles tenemos que pagar a inversores extranjeros, por dar alternativas. Entonces, me da la sensación de que Ayuso está lanzada, que aparte de las ceremonias estas previas, típicas en los previos de las elecciones, de que los partidos, incluso los socios, se enfrenten, va por una victoria a la andaluza, intenta hacer como Moreno Bonilla y distanciarse de Vox, intentar ir un poquito a por el centro. El tiempo dirá si esto le da resultado, porque desde luego, como dependa de Vox en la próxima legislatura para gobernar, la diversión la va a tener garantizada. Y ya digo, el tiempo nos dirá y los electores dirán si era un éxito más, una cabalgada de nuevo hacia el éxito o la borrachera de la victoria. Pues eso parece, Israel. Díaz Ayuso está algo crecida de un tiempo a esta parte, pero recuerda que estamos a 2 meses de las elecciones y tiene que sacar pecho y presumir. Su objetivo parece que es quitarse a Vox de en medio y conseguir la mayoría absoluta. En 2021 se quedó cerca, a solo 3 escaños. La mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid son 69 escaños y consiguió 65. Así que si consigue quedarse con los 130.000 votos de Ciudadanos y arrebatar 4 escaños a Vox, que tiene 13, pues lo conseguiría. Pero claro, para eso ha pensado que lo mejor es marcar distancia. A Vox le sucede lo mismo, Temen que muchos de sus votantes se marchen al PP y eso les dejaría tocados. Saben lo que les pasó en Andalucía el año pasado. Vox creció con respecto a las autonómicas de 2018, pero no con respecto a las generales de 2019. En las generales de 2019, Vox obtuvo más del 20% de los votos en esa comunidad autónoma. En las autonómicas de 2021 bajaron al 13%. Bien. Temen que algo así les pase, así que creen que les conviene distanciarse. Israel, son políticos, todos son cálculos electorales los que hacen, el resto les da absolutamente igual. En un par de meses se decidirá si muchos de ellos pueden seguir viviendo de esto o no, y claro, están tomando posiciones, ya veremos si les sale. Bien, pues vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla de los líos legales de Donald Trump. El respeto que puede tener Donaldo por la ley, sobre todo si ésta bloquea sus intereses, es perfectamente imaginable. Que sus enemigos políticos dentro y fuera del partido trabajan sin descanso para obtener en algún juzgado lo que temen no poder obtener en unas elecciones es también perfectamente imaginable. Total, que la carrera electoral de Donaldo será una gincana de incierto desenlace y que él indudablemente esperaba. Un gran saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, 30 de marzo, mañana 31, no hay contracrónica, pero no hay contracrónica porque me quiera dar a la molicie y a la vida muelle, sino porque tengo contrahistoria, así que allí os espero. ¡Hasta mañana!